están preparados para el próximo caso de hoy, que no es un chiste. Y vamos a recibirlo con una cita del filósofo y escritor español Antonio Escootado. Antonio Escootado dice: lo controlable nunca es totalmente real y lo real nunca es totalmente controlable. Que pasen los litigantes. Ni aunque me haga firmar 100 papeles, tiene derecho a dominarme. Yo soy un macho y las riendas las llevo yo. De los que ya no hay. Son las cosas que la gente dice, Dios mío, y estos son en las imágenes de presentación. Ay, Señor mío. Sonia, explícame, por favor, ¿quién es Rafael y quién es Xiomara? ¿Por qué los demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo demando a este cínico, a este machista que está aquí, que es mi esposo, y a la zorra esta vieja, que es su amante. Lo demando porque quiero el divorcio, quiero que me mantenga de por vida y quiero que me dé la suma de $20,000, doctora, porque yo quiero arreglar mi estatus legal, que está en el limbo, está en el aire, no sé qué va a pasar conmigo, porque este imbécil me ha tenido a mí toda la vida, me ha tenido encerrada, me ha tenido humillada y me ha tenido esclavizada, doctora. Mire, le cuento bien rápido cómo sucedió todo para que usted entienda. A ver. Yo soy dominicana, él viajó a la República Dominicana, viajaba constantemente, me conoció allá, nos enamoramos, nos tratamos. En el principio me enamoró, sus detalles, cómo me trataba. ¿Qué mujer no le gusta que la traten bien y que la protejan? ¿Okay? Me prometió que iba a estar todo bien, que iba a estar conmigo, que me quería. Bueno, nos enamoramos en el momento. Viajó y volvió, hasta que un día me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que seas mi novia. ¿Okay? Fui su novia. Después de tantos viajes que hacía, me propone traerme a los Estados Unidos a vivir con él. Bueno, estoy encantada. Pero matrimonio, me imagino. No, me trajo como su novia. Ah, como su fiancé. Me trajo como fiancé. Ok. Pero algo estaba mal. Me exige, me dice que él quiere un contrato entre nosotros. Antes de traerme como de novios. Yo al principio lo vi romántico, lo vi hasta bonito. Ay, un contrato entre nosotros dos. ¿Y qué decía el contrato? Se lo voy a pasar aquí, A ver, porque son dos. Ahí están los dos. los dos contratos. Los dos contratos están ahí juntos. Ok, perfecto. El primero, que era cuando éramos novios, que A decía que teníamos que respetarnos. Vamos a ver, porque aquí, déjame ver las fechas. Uno es en diciembre, 7 de noviembre del 2016 y el 2. Este es el primero. El primero decía que teníamos que El respetarnos. primer contrato dice, con motivo de nuestro contrato matrimonial acordamos y juramos amarnos y cuidarnos hasta que la muerte nos separe. Pero esto es redundante porque tú sabes, cuando uno se casa es lo que se promete. Bueno. No, estamos de novios. Y nunca usaremos violencia física uno sobre el otro. Ah, eso está bonito. Sí, yo en su momento lo vi muy romántico, lo vi Y muy para bonito. que quede claro que sí. constancia se firma y tú firmaste. Firmé, claro. Bien, Eso no perfecto. tiene nada de malo. Yo lo vi. Después hay otro que dice, con No, motivo doctora. de nuestro contrato matrimonial acordamos y juramos. Nos apoyaremos tanto en los buenos como en los malos momentos. Eso es con lo que se dice en las bodas. Nunca la contratante podrá salir sola. Y no esconder nada, ni secretos ni pertenencias. Y ese es el otro contrato. Ese es el otro contrato. Después estoy viendo él mismo. No, doctora, porque uno es de cuando nosotros éramos novios. Ah, ok. Ya el otro... yo Estos dos son de novio. Ok. Ok. Ahora, Ya continúa. le explico cómo fue lo que sucedió con el otro. A ver. Ok. Yo llego, convivimos toda una vida muy bien, muy normal. Bueno, yo lo entendía normal porque estaba enamorada, quería a mi hombre y son cosas que qué hombre no hace. Pero al cabo del tiempo las cosas empezaron a cambiar. Antes de casarnos me dice que él se casaba conmigo, pero que yo tenía que hacer otro contrato. Lo que pasa es que tú eres una chapeadora, muchacha. Cállate. Ahí está el otro contrato, donde el otro contrato decía que yo no podía estudiar, yo no podía trabajar, yo no podía manejar, yo no podía
estar 3 metros lejos de Doctora, él. pero ella firmó ese contrato. A ver, Sí, lo hice en su a momento ver. porque estaba enamorada. Dice, Déjame terminar. no puedes estudiar y leer hasta que la relación se solidifique. Doctora. Mientras él duerma, ella no puede salir de la No me cama. podía parar de la cama. Tenía que estar ahí como que yo soy una momia al lado de este estúpido ahí parada. Terminantemente prohibido usar las redes sociales para evitar conflictos y Eso peligros. fue lo que colmó todo. Imagínese. Ok. ¿Cómo uno va a estar en un fantasma? No Ahora puedo oye tener esta. redes sociales. Oye esta. Si salimos a cenar, debes sentarte frente Me a la tenía que pared. sentar en todos los restaurantes que íbamos No frente a puedes la mirarle pared. la No cara podía ver a ningún los hombre. hombres para evitar problemas. Es un Hay maniático. mucha gente mala y violenta. Es un maniático, es un machista, Ella doctora. firmó, doctora. Y ella entonces firmó y aquí hay aceptó. otro. Sí, yo firmé porque yo pensé La que me iba a casa cambiar. te gusta, debe chica. estar limpia, comida preparada Todo y tenía que estar caliente, en orden, todo como una acabada de esclava, hacer, como una esclava. ropa limpia y planchada, la ropa organizada por los No, días de doctora, la no, semana. no, sinceramente no. El calzoncillo del lunes, del martes, No. del miércoles. Él se creía que yo era su sirvienta, yo no soy su sirvienta de él. No, doctora. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y cuándo viene a relucir esta señora aquí? Le cuento, doctora, porque la cosa no acaba ahí. Ajá. Después que ya yo entendía que todo eso, digo, bueno, pero ya esto está extremo, ya yo no puedo seguir así. Al principio yo dije, cuando él vea como yo lo trate, que como yo lo atienda, él va a cambiar y todas las estupideces que él está pensando, él las va a quitar. Ok. Ok. Esta estúpida que usted ve aquí. Yo no soy ninguna estúpida, a mí me respeta, soy su señora ahora. Eres una zorra. Doctora, esta supuestamente era la administradora donde él trabajaba. Me la mandaba a la casa, dije para que me ayudara. Venía aconsejándome, sí, él es un buen hombre, sí, trátalo bien, él se lo merece, yo lo conozco desde hace tiempo. Mira quién es, Y mira quién era son para ahora, te enseñó a meterse con arreglarte el él. pelo, te Era enseñó a para maquillarte acostarse porque con él venía y de una estar selva con de él. República Dominicana, Eso chica. era lo que ella buscaba. Entonces un día yo digo, no, me canso de esto, salgo, llego a la casa, ya cansada de estar ahí encerrada, uno se vuelve loco, uno se pone de toda manera menos bien. Salgo cuando llego, este llegó antes a la casa, viene doctora, me tira, me insulta, me agarró por aquí, doctora, mire, me pegó de la pared. Yo como pude, miren el tamaño de este tremendo hombre, como Ajá. pude, ¿Y qué? me le estafé, salí corriendo y llamé a la policía. Perfecto. La policía llegó, Ahora- se lo llevó preso, Ok. que le hicieron una advertencia. Al otro día, yo pensé que eso con ese susto ya iba a estar bien, y eso la cosa iba a parar. No, las cosas no pararon ahí. Las cosas siguieron. Entonces un día yo dije, ok, tengo que salir de esto, tengo que luchar, tengo que acabar con esta situación. Salí a buscar trabajo. Imagínense que lo difícil, no me deja manejar, no me deja hacer nada, no me deja salir. Es más difícil para mí yo conseguir un trabajo, desenvolverme aquí. Claro. Ok, doctora, nada. Cuando llego, imagínese, me tenía todas mis cosas ahí en la puerta, tirada en la puerta. Yo no tengo familia. ¿Y te cambió la ¿Cuándo voy cerradura? a entrar? Me cambió la cerradura. Rompió el contrato, no doctora. podía entrar a la casa. Ok, Imagínese perfecto. yo qué iba a hacer. Me tuve que ir donde alguien a vivir. Ok. Por eso, doctora, Ajá. yo exijo El que usted me divorcie divorcio, de este tipo. los 20,000 dólares Me de mantenga daño. de por vida Bueno, eso y de la me debe mantención de 20,000 por para yo vida, darme estatus, después lo vamos a doctora. hablar. Que eres una Porque fresca, ustedes no lo que llevan trabajar, en este casados país que se se... trabaja. Sí, doctora, Meses, pero... ¿no? No, doctora, llevamos un año casados, doctora. Ok, perfecto. Sonia demanda a su esposo Rafael. Creo que esta es la actual pareja de Rafael ahora, no estoy clara todavía. Me parece que lo dijo. Exige el divorcio, la suma de 20,000 dólares por daños y perjuicios. Y ella quiere una manutención permanente, que bueno, después hablamos de eso, porque llevan un año de matrimonio. Sonia es de República Dominicana, allá vivía. Rafael iba de vacaciones. Un buen día llegó, le dijo, mira, no, te amo, estoy enamorado de ti, vamos a hacernos novios, yo te llevo a Estados Unidos con la visa de fiancé. Pero antes de casarse, él le pide que firme otros contraticos, de esos personales entre ellos, que son control físico de una persona. Un día esta mujer desesperada, porque ya estaba harta de estar encerrada en la casa, salió al mercado de la esquina. Y cuando llegó a la casa, el hombre ya estaba de vuelta. Había llegado. La agarró por el cuello, la violentó,
Ella se escapa, sale y llama a la policía. Doctora, A él lo detienen. Perdón. permiso, aquí tengo la evidencia de cuando yo le llamé a la policía. Ok, dámela. El tema Para que es vean que que yo ella estoy- pensó que ese escarmiento iba a ser suficiente para que el hombre cambiara su pensar, su manera de actuar. Y ella sale a buscar trabajo, como para independizarse un poco, y cuando regresa a la casa se encuentra que le cambiaron la cerradura y la maleta de ella con sus pertenencias estaba afuera. Ok, perfecto. Aquí está el récord de lo de la violencia doméstica, arresto por violencia doméstica. Ay, pero qué raro. No lo encontraron culpable. Bueno, no, ni siquiera llevaron el caso. ¿Tú no fuiste a testificar? No, doctora, no fui. Imagínese. Ahorita le explico yo, eso, doctora. Yo tenía miedo. Yo me entré en pánico. Me dio miedo a lo último de ir a testificar. Una falsa lo que eres No tú, era chica. ninguna falsa, doctora. No fui por lo mismo, por mi situación, por lo agresivo, lo violento que es. Yo iba y testificaba y las cosas iban a ser después peor para mí. Yo pensé que con eso él ya iba a desistir No y sabes las el cosas iban hombre a que te está cambiar. perdiendo. ¿Cómo responde Rafael? Bueno, doctora, yo pienso que yo no tengo que por qué pagarle ningunos 20,000, Claro que sí. ni mucho menos una manutención, después de todo lo que yo hice por ella al traerla para acá. ¿Qué tú hiciste por ella? Tú trajiste a la mujer que te gustaba para Le- que estuviera le aquí explico, contigo. le O sea, ¿qué explico. tú hiciste por ella? Le explico. No, él lo ve muy grande. Yo tuve una relación anterior con una dominicana igual. Duré 15 años con ella, me la traje. Después que ella está aquí, que le llegaron los papeles, me dejó la peluca. Ahí yo, que de verdad, yo gasté $15,000 en sacarle los documentos, en todas esas cosas. Después que ella se va, bueno, yo quedo de verdad que con el alma dolida, porque no pensé que me iban a hacer eso. Y te vas de nuevo a República Dominicana. No, paso un Claro, tiempo, claro paso un que tiempo solo vuelve. y me voy a República Dominicana. Eso sí, era, como usted dice. eso era lo dolido que él estaba. Y la conozco Así a se fue ella. quitar el dolor allá. Una vez que la conozco a ella, bueno, me enamoré, me gustó. Y ya como venía ese récord anterior, yo decidí lo del contrato, sí, Claro, es verdad. prevenirse, porque para él todas son iguales. Pero ella acepta. Ella acepta. Ahí está, yo le tengo un video para que vea los contratos. Y usted ¿Cuál ahí video? va a sacar su cuenta. ¿De qué? De cómo ella era la que me traía los contratos para que yo se No, los pero firmara. ha de ser esta zorra que a él orientaba para que hiciera esos Jamás contratos. se Vamos escribió a ver por la ahí. imagen, ¿Cómo señor hasta te director. sentaban a hacer los contratos. Mírala ahí, doctora, mírela. Apasionada, dice Con mi ella. esposo, doctora, con mi esposo. Mire, Algo Con quería el, conseguir, con el hombre zorra. que amaba, doctora, en su momento. yo estaba enamorado de ella. Bueno, Sí, espérate un doctora, momento. claro que sí. Ok, ¿y qué hace una Mira. cámara dentro de tu casa? Él tiene, Yo la puse, él doctora. tiene cámara en la casa. Mira cómo tiene cámara en la Yo- casa. Cállate. Yo soy un hombre machista, de verdad, pero eso no me hace a mí una mala persona. Yo, Es maravilloso, es el yo hombre más tengo maravilloso del mundo, cámara, doctora. yo tengo cámara en mi casa por seguridad, Por tanto para seguridad, ella. nada, doctora, pues desconfiado que tiene Seguridad cámara para en la mí, casa. pero ¿Por qué dentro usted de confía tu en casa. que tiene cámara en la Que casa? tenía como ¿Por qué Perdóname. tiene cámara en la casa, Cuando uno doctora? tiene cámaras de seguridad, las tiene de fuera de la casa. No, yo la tengo Usted dentro y tiene fuera. en la entrada, no, la tiene dentro, en todas partes. Es que tiene tener- sabíamos qué tiene que tipo de tener mujer cámara. eras. Yo me Ok. imagino toda la casa que tú tenías llena Sabíamos de qué tipo de cámara. mujer Me eras. hace falta que te calles. Ok, ¿ok? doctora. Me hace falta que te calles. Ok. Ella llegaba, como La usted vio allí. evidencia tuya no me dice a mí nada. Eso es ella con unos papelitos, que yo no sé lo que son los papelitos, puede haber sido, qué sé yo. Doctora, lo estaba Sí, doctora. convenciendo de que ya acabe Pero con eso, doctora. además tengo otro video que sí le va a decir. Ajá. Tengo otro video que cuando fue que ella llamó a la policía, Ajá. ahí usted va a ver que yo a ella no le hice nada, yo solo, Y vamos solo a ver quise el video, defender. el videito No, la de que la... se defendió- la que se defendió fui yo. El ¿Tú otro creías que video. te iba a Yo fui que me pegar? defendí de ¿Tú este creías que te iba a pegar? Mire, yo solo le estaba preguntando de Doctora, dónde venía. cansada que me tiene, no puedo ni salir a ninguna parte, doctora. Cansada me tiene. Yo solo le ¿Cómo preguntaba es que de yo dónde me venía? puedo ir a un Quería que él supermercado, te doctora, no pegara, puedo lo que tú manejar, no querías puedo es que te estudiar? pegara. Usted se cree que es fácil. Pero no Imagínese, te pegó, póngase en mi no te lugar. pegó. Póngase en mi lugar, me tiene hastiada, me tiene cansada. No se calmaba. Lo que tú doctora. querías que te pegara, más bien tú lo agrediste a él. me Tú estaba lo agrediste defendiendo, a me estaba él. Tú defendiendo. lo agrediste Tú no a sabes lo él. que ha pasado. Mira, tú lo Tú agrediste eres a una él. zorra. Tú lo que eres Él una no está zorra. haciendo. Que te Yo no soy metiste ninguna en mi zorra. casa Tú a eres la decirme zorra. que Tú eres que la sea un zorra. hombre bueno, Tú a cállate, decirme que yo cállate. tenía que estar Pero- bien con él. Cállate. Pero lo que quería Porque es tú eres una estar zorra. con él. Mira cómo Era andas, yo te igualita que enseñé a él, igualita que él. Yo te enseñé a Eso es lo que vestirte. es. Yo te enseñé Igualita que él. Son tal Mira, para cual. doctora. Son tal para cual, doctora.
doctora. Necesito que se calles y que te calles tú. Doctora, no es fácil, Mire, doctora, ¿Quién yo le voy es a esta hablar ahora, mujer? yo le voy a decir. Yo conozco a Rafael hace mucho tiempo. Trabajábamos en la misma empresa. Él es camionero y yo era la administradora de la empresa. Actualmente lo soy. Yo he visto cómo Rafael, él ha sufrido por las dominicanas. Ella ve a Rafael porque le como un gusta, porque le pasaporte gusta para la estar con esta Rafael, persona. ¿quién es esta Ella- mujer? Lo que pasa, doctora, Doctora, es que esta mujer vio a ¿Es tu Rafael pareja como un ahora? pasaporte Sí, doctora, para quedarse le en este explico. país. Ahí se da cuenta usted de que ella lo que tenía era toda una trampa armada. Ella llegó violenta. Yo Ella solo- llegó exaltada, Ajá, sí. y entonces Pero tú yo- eres un hombre que tienes un tamaño muchísimo más grande que ella. El primer contrato él lo Tú hizo, tenías, doctora, pero tú segundo podías ella lo hizo largarte. desde su horario de ¿Qué es lo trabajo. que ¿Por hace qué? un hombre? Sí. Un hombre que una mujer lo empuja, porque está hastiada. Un hombre se para y se va. Yo solo quería era Tú eres un cuidarla. asqueroso controlador de los calladitos. Más No, abusivo doctora. que tú no Doctora, se existes. la ella ha hecho- Donde Sonia está demandando a su esposo Rafael, llevan un año casados. Quiere el divorcio y $20,000 de daños y perjuicios y manutención permanente. Se conocieron en República Dominicana, ella vivía allí, él iba de turista, se enamoraron y cuando se hicieron novios, él empezó a darle contraticos de amor. Eran contratitos íntimos. Vamos a querernos siempre, vamos a tratarnos bien, vamos a estar uno para el otro en las buenas y en las malas. La trae con visa de fiancé y antes de casarse ya el contratito era otra cosa. No puede salir sola, tienes que mirar para las paredes y no mirar a otros hombres. El tema es que un día esta se harta, sale a buscar trabajo, qué sé yo, y cuando llega a la casa, el Déjeme hombre le explicar, había doctora. cambiado la cerradura de la casa y le sacó todas sus pertenencias y la echó de la casa. Y metió ahora a su nueva amante, que es su compañera de Claro, trabajo. Ella vino de República Dominicana, no podía Pásame ni los cocinar. testigos. No podía ni cocinar. Yo te enseñé a usar una lavadora, Doctora, una no me secadora. parece. Ella te bañaba con pila, con una paila. Allá te bañabas con pila en una Con él paila. es que tú cuadras con ese machista. Mira eso, mira ahora cómo sos. Te Yo te tienes enseñé a que callar vestirte. la boca. Y tú también te tienes que callar la boca. Parecen dos gallinas cacareando. Doctora, ella me provoca. Doctora, A mí, doctora. aquí nadie provoca Es que a Rafael es un nadie. buen hombre. El Él que se quiere deja poner su mano provocar por el suelo. pierde Rafael en es la un buen vida. hombre y quiere poner su Uno mano por tiene el que suelo. tener la seguridad y la tranquilidad y la calma para pensar en frío Eres un buen hombre, y ella responder. quiere ponerlo en mal. ¡Cállese! Y si no puedes, eres una inmadura. Doctora, Así que mira, a ella- ver, enderezate. Ella todo lo tenía planeado Todo para, lo que- tenía para planeado, crear, doctora. para Todo crear un lo caso tenía planeado. migratorio Ok, ya. con una violencia doméstica, Ay, con una supuesta ay, violencia ay. doméstica. Mira, aquí el que preparó lo de la violencia doméstica fuiste tú. Con tus contratitos No, y tu doctora, estupidez. ella todo lo y tu tenía machismo y tu planeado. idiotez. Pero ella lo firmó. Eres un Él es mango un buen macho hombre, estúpido lo que doctora. eres tú. Si ahora lo ¿Cómo deja te ella, llamas? yo lo recojo. Muy buenas tardes, doctora. Yo soy Quédate David. con él. ¿Cómo? David. Claro que yo me voy a quedar con él. Señora, cállense el par de gallinas cacareando por el macho mango este. ¿Qué pasa? No, doctora, yo no quiero ¿Qué eso. partida doctora, yo de no quiero mujeres eso. tan Doctora, que me estúpidas? lo quiere, Yo lo quiero, yo lo voy a recoger. Falta de ¿Quién lo va a todo, de recoger? dignidad. Yo le cocino, yo le Por plancho, favor, yo por como un tipo que momia da durmiendo con ella. contratico que no puede salir sola y no te puedes levantar de la cama. Yo sí lo hasta acepto, que él se doctora, levante. yo ¿Quién sí ha lo visto acepto. eso? ¿A quién le cabe en la cabeza eso? A él. Pero ella Y lo a ti firmó. por firmarlo. Ella lo firmó Doctora, porque ella lo firmó porque ella lo sabía firmó lo que porque venía. tenía todo Ok. planeado. Tenía David. todo planeado. Sí. ¿Y tú estás Buenas aquí tardes. apoyando a la demandante? A Sonia. Ok, Sí. a ver. Hace un mes, porque me hizo mucha lástima cuando ese hombre, si así se puede llamar, la echó de casa, le he ofrecido de vivir debajo de mi techo. Ah, tú eres vecino de allí. Es mi de- vecino, Eres mi vecino, Y yo soy me también estoy testigo de llamando los a su casa. maltratos. Soy también testigo de los maltratos. Ah, porque ok. de allí se puede escuchar virtual. Es imposible no escuchar lo que hicieron. Yo sí lo vi a ellos que se echaban ojos cuando yo pasaba con ellos. Gritando todo Ya el día, sé. gritando todo el día, ahora vive peleándose. con una chapeadora, Hasta se oían los chapeadora golpes de la tiene. pared, Entonces quiere que los no golpes de inventa. la pared salían. O sea, y era imposible no escuchar todo eso. Ok. Imposible. Perfecto. Y además, le cuento una cosa más. Esas parejitas tienen una historia sexual hace meses. ¿Y tú qué Ah. sabes? Yo lo sé, porque una madrugada Ustedes siempre estuvieron. vi el tipo montar en el coche de ella. ¿Y cómo sabías tú que era mi coche? Y ese coche, después de un minuto, empezaba a moverse para arriba para abajo, así, y no había reggaetón. Ah, o sea que mientras ¿Se que ella imagina usted? dormía, él Claro. se reunía con la amante allí mismo en la casa ¿Cómo vas a ver y eso, tenían doctora? sexo en el ¿Cómo vas coche. a En ver el coche este? también. Qué baratón, Eres ¿no? el amante En vez ahora de de un esta. motelito, Lo que pasa es que que tú no quieres tan arreglar caro. la raza porque le viste ojos Ok. azules al tipo este. ¿Tú cómo te llamas? Buenas, doctora. Mi nombre es Mónica. Yo estoy de testigo del señor Rafael. Ok.
Yo soy mesera en un bar el que ellos frecuentaban. Ok. Una noche la muchacha se me acerca y me empieza a hacer unas preguntas. Me empieza a preguntar que cuánto yo gano, qué hacía, qué ¿Tus obligaciones mis cuáles eran? obligaciones, pero de repente las preguntas se tornaron algo extrañas, porque ella me empezó a preguntar que con cuántos viejos me tenías que acostar yo en la noche. Dios Pero ella mío. pensó que tú eras prostituta Sí, y no mesera. ella pensó que era Bueno, prostituta ella y en estaba ese buscando momento trabajo, yo le di su Estás parada y le dije, equivocada. oye, discúlpame, yo no soy ninguna prostituta, yo estoy aquí de mesonera. Claro. Entonces empecé a discutir con ella y en eso llegó el señor Rafael y yo se lo digo, señor Eso se Rafael, lo le está pido que inventando le ella. diga a su La vida esposa que me fácil. Eso se lo está respete. inventando tú. ¿Quién sabe Porque cuánto te pagó ella este me para está que tú vengas pidiendo, aquí a me decir está eso? pidiendo que le consiga trabajo de prostituta. Ella lo que es una vividora, doctora. Ok, esa es tu conclusión. ¿Ya vio, doctora? ¿Quién es ella? Sácame a esta señora de aquí. Si yo no sé ni ella ni por qué está ahí sentada, parada. ¿Qué pinta ella aquí, la amante del marido en el amante. divorcio? Dímele a la doctora Sierra y a la doctora Madeline Hernández que pasen. En ningún lado del mundo uno ve al marido con la amante en el caso del divorcio. Por favor. Doctora, póngase en mi lugar. Ella firmó todos los contratos y lo que quería era llegar aquí, tener sus papeles y largarse también. Armar todo una violencia doméstica. No, doctora. Pero ¿verdad que tú tienes la cara dura? Hablemos un poco, por favor, de estas carticas, porque yo me acuerdo en mi práctica, en los casos de violencia doméstica, que yo veía mucho de eso. Y yo siempre decía, pero ¿por qué tú firmaste esa normalidad? No que tenga valor, porque esos contratos y papel de baño es lo mismo. El valor, es como si fuera, no sé, un tipo de dominancia, intimidación. Eso es correcto, doctora. Es una manera de la persona tomar control sobre la otra. Y esto lo consideramos un abuso psicológico, Claro. que a veces es hasta más dañino que el abuso físico, porque en el abuso físico se pueden ver marcas, señales. Las personas que están en una relación que hay abuso psicológico a veces duran años y no se dan cuenta porque ya llega un momento que por desespero mantener el cariño de esa persona es tan Uf, un importante. suplicio. Sí, que van a los extremos de este caso, que hasta contrato tienen que hacer. La víctima ya no tiene identidad, la víctima pertenece al abusador. Ok. Ahora bien, doctora, aquí está el tema de el caso de violencia doméstica, que aquí hubo un nol pros. Ella no fue a testificar. Eso no necesariamente es negativo en su caso, porque conocemos lo que se llama el battered spouse syndrome, que muchas veces la esposa o el esposo que ha El sido mismo víctima miedo los congela. lo prohíbe, sí, lo Ok. para de ir a testificar. Entonces, el hecho que fue arrestado, el hecho de que ella tiene testigos que pueden hacer cartas No, juradas. no, y hay imágenes hay- del abuso. de todo, puede ir a un psicólogo, se puede ganar un caso de De una violen- visa. VAWA se llama, que es el acta de contra las víctimas de violencia doméstica. O sea, que las probabilidades de que ella pueda conseguir Es su muy viable. residencia es viable ante los hechos de este caso. Claro que sí, especialmente con las evidencias presentadas de los contratos que Totalmente. son totalmente ilegales y Decisión puede ser. del caso. Doctora, ayúdeme, doctor. Concedo el divorcio porque el matrimonio está irremediablemente roto. Concedo la suma de $20,000 por daños y Gracias, perjuicios, doctora, gracias, doctora. porque después de tanta promesa de que te voy a cuidar y te voy a hacer esto y esto, la botaste de la casa, le cambiaste la cerradura, metiste a otra mujer ahí adentro y le sacaste sus cosas para la calle. Doctora, cayó Eso por no lo la- hace un por la hombre basura. ni machista ni poco machista. Eso no lo hace un hombre. Un verdadero hombre no actúa así. Tú eres un bajo, un descarado, un controlador, un manipulador. $20,000 por daños y perjuicios. Doctora, pero ¿cómo que Y $20,000? manutención cero. Ustedes llevan un año casados. Doctora, pero He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias. Gracias. Lástima mía, mi bebé. Yo estaba muy asustada, horrorizada con todo esto, doctora. Mi hombre es un hombre tranquilo, era un hombre tranquilo, un hombre muy inocente, muy amable. Y él no portaba